es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Dígalo con fe. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Abra su Biblia a la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Quiero hablar en esta hora, hermanos, bajo el tema: dejemos que la gloria de Dios brille en nuestra batalla. ¿Cuántos tienen una batalla? ¿Cuántos se han cansado? ¿Cuántos no saben qué hacer? Puede una batalla contra la enfermedad, una batalla en el campo, por ejemplo, financiero, una batalla en el área de la falta de entendimiento en la pareja, problemas dentro del seno familiar, una batalla con, digamos, aún en el área legal, donde sea. Hay tantas situaciones que nos afligen, nos preocupan y no sabemos cómo batallar. Pero aquí la palabra de Dios nos muestra algo hermoso, porque Jehová, como cantábamos al principio, Jehová es nuestro guerrero. Es decir, Dios pelea nuestra batalla y Él quiere que eso así sea. Pero algunas veces no sabemos cómo hacerlo, y dejemos que sea la Biblia la que nos enseñe cómo pelear de una forma efectiva. Dice 2 de Corintios capítulo 3 versículo 5: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en
en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Quiero que repita conmigo este versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en a fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aunque hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Señor, gracias por esta hermosa, poderosa palabra. Señor, que nos abre el entendimiento y nos ayudas a comprender, Señor, cómo pelear efectivamente. Señor, te pido que me ayudes a poder entregar este consejo a todo tu pueblo, Señor, y que podamos echar mano, Señor, de este recurso maravilloso. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. En el Antiguo Testamento encontramos una batalla poco convencional, cuando Gedeón con sus 300 valientes fueron a pelear contra más de 100,000 hombres, algo que es una desproporción inmensa. Pero lo tremendo es de este caso es que estos 300 no llevaban armas convencionales. Lo que llevaban era antorchas cubiertas, esas antorchas encendidas, cubiertas con cántaros. Y Gedeón llevaba una trompeta. Rodearon el campamento, porque ellos sabían que la batalla no era de ellos, sino que es de Dios. Y es algo que usted y yo debemos de comprender. Entonces, Gedeón les había dado una indicación muy específica. Cuando oigáis, dice, el sonido de trompeta, diréis, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. En ese momento los cántaros iban a ser quebrados por la misma falta de oxígeno dentro de un cántaro, y ahí estaba la antorcha, claro, la llama estaba en su mínima expresión por la falta de oxígeno, pero en el momento que el cántaro era quebrado, inmediatamente la llama, la luz, la luminosidad iba a ser más intensa. Entonces, cuando ellos hicieron esto, y con el grito de guerra y la trompeta, entonces los enemigos que estaban en el valle se confundieron, y a medianoche, claro, nadie podía distinguir si eran de los mismos o eran sus enemigos que los estaban atacando, y entre ellos mismos se mataron, y una confusión tremenda. Entonces ahí vemos una batalla que ganaron, pero a través de una estrategia muy diferente. Quizás muchos de los que estamos aquí hemos tratado de ganar, por ejemplo, las ideas, traer las ideas de otra persona a que entren en cordura, y usted y yo nos hemos visto fracasados intentando a través de argumentos, a través de presiones, y en algunos casos quizás a través de manipulaciones, tratando de cambiar las cosas, y las cosas, en lugar de mejorar, empeoran. Pero el Señor, hermanos, quiere que entendamos que así como lo dice la Escritura, no es con ejército ni con fuerza, mas con mi espíritu, ha dicho el Señor. Usted y yo, hermanos, básicamente somos cántaros, somos vasijas de barro. Es lo que dice la palabra de Dios, que el tesoro, dice, está en vasos de barro. Usted y yo, cuando venimos a los pies de Cristo, el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. Entonces esa gloria, esa luz, ya que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, si el Espíritu Santo que levantó a Cristo entre los muertos mora en nosotros, hermanos, nosotros debemos de dejar que sea el Espíritu que pelee esa batalla por nosotros. Pero para eso tengo que quebrar el cántaro. Es decir, tengo que morir a mí mismo para que la gloria que vive en mí pelee esa batalla.
Es ahí entonces donde dice la Biblia que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando el Espíritu Santo pelea esa batalla de incomprensión en el matrimonio, pelea esa batalla, hermano, que usted no puede argumentar con las personas que están a su alrededor, con sus socios, con sus clientes, hermano, en los juzgados, usted aún con personas que le están haciendo daño, usted no sabe cómo pelear, hermano, porque estamos en una guerra continua. Entonces el Señor nos está diciendo: muy bien, hijo, ahora quiero que entiendas que dentro de ti, estoy hablando a las personas que han nacido de nuevo, las personas que tienen la experiencia de ese milagro del nuevo nacimiento. Entonces ese espíritu que ya vive en nosotros debemos de dejar que pueda brillar. Pero el espíritu no puede entrar en esa guerra por nosotros si usted y yo no hemos quebrado el cántaro. Es decir, que muramos a nosotros mismos. Por eso que a lo largo de la palabra de Dios encontramos algunas, por ejemplo, figuras de cómo la gloria de Dios se manifestó sobre sus siervos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a José. José, cuando era un niño, su padre le hizo una vestimenta de colores. ¿Qué culpa tenía él que su padre Jacob le hiciera una vestimenta que lo pudiese resaltar en medio de todos sus hermanos? Claro, esa vestimenta produjo envidia. Cuando Dios lo viste a usted de hermosura y de gracia, ¿sabe qué? Va a despertar celos y envidias en los que no conocen a Cristo. Por eso en el libro de los Hechos se levantaron muchas personas en contra de la iglesia por causa de la envidia, porque todos iban abandonando el error y se convertían en la verdad. Y entonces la gente, cuando empieza, o los grupos, los sectores de cualquier naturaleza, sean religiosos, políticos, lo que sea, empiezan a perder su membresía, sus adeptos, que lo que hacen, arremeten en contra de la iglesia. Hermano, ¿por qué? Porque las personas están saliendo de la esclavitud, del error y del engaño, y cuando conocen la verdad, entonces claro, no son tan fácilmente manipulables, porque conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres. Entonces las personas que estaban en el engaño y ahora salen a la luz, entonces son personas que comienzan a tomar decisiones en forma correcta. Antes eran esclavos, eran manipulables por pensamientos foráneos, pero ahora no. Entonces, ¿qué pasó en el libro de los Hechos? Se levantó una tremenda persecución. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba vestida de colores. Pero note bien esto: esa vestimenta era una vestimenta de honra y de gloria para José. Cuando usted y yo venimos a Cristo, hemos sido revestidos de Cristo. Así dice la Biblia, ¿verdad? Hemos sido, por eso Jesús habló, dice: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Entonces debemos de entender que dentro de nosotros hay un poder inmenso. No es un poder humano, es el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Entonces sí, cuando usted escucha, por ejemplo, esos términos, libera tu potencial, tú lo puedes hacer. Bueno, ahí está apelando a las capacidades naturales. Pero usted y yo, hermanos, no podemos pelear con las armas naturales. Tenemos que pelear con las armas poderosas en Dios, que son espirituales. Entonces, esa luz que mora en nosotros es la que quiere pelear. Por ejemplo, vemos el caso de Salomón. Salomón fue vestido de igual manera con honra y gloria de Dios a través de la sabiduría. Esa sabiduría que Dios le dio a Salomón, con esa sabiduría mantuvo la paz. No necesitó, hermano, ocupar una espada para someter, para poder controlar un reino, y aún los reinos vecinos también. Fue con pura sabiduría. La Biblia dice que la guerra se hace con sabiduría. Hermano, ¿por qué nosotros no podemos en algún momento dado poder, digamos, convencer a alguien de las cosas, digamos, negativas que está haciendo para que las pueda rectificar? Nos hace falta sabiduría. Ahora, cuando usted y yo recibimos a Cristo, recibimos una investidura de sabiduría, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, pero no estamos dejando que Él nos dé
la estrategia, nos dé la palabra, nos dé la vía a través de cómo tenemos nosotros que pelear. De tal manera que la sabiduría de Salomón atrajo, por ejemplo, a la reina de Saba, de África, de muy lejos, porque ella quería escuchar la sabiduría de Salomón y lo que ocurría en ese reino. Entonces vemos a Salomón vestido de gloria. También el caso de Moisés, cuando él vio el rostro, o más bien la gloria de Dios, o parte de esa gloria, dice la Biblia que su rostro resplandecía, y eso es lo que hemos leído en esta porción, que Moisés, su rostro resplandecía. Ahora, todos estas, digamos, estos casos que encontramos en la palabra de Dios sobre hombres, que la gloria de Dios los invistió, hermano, ¿eso era para qué? Para que se expresara. En el caso de José, si José hubiese dicho al papá, papá, gracias por este vestido, pero lo voy a guardar. No era para guardarlo, era para usarlo. La gloria de sabiduría que Dios le dio a Moisés no era para tenerla escondida, sino que era para comunicar. La gloria que Dios le impartió a Moisés era para poder ser líder en la nación de Israel, no para esconderse. En otras palabras, hermanos, debemos nosotros, con la ayuda del Señor, de poder expresar las bondades que Cristo ha hecho en nuestra vida. Por las condiciones que algunos han tenido dentro de su hogar, especialmente cuando eran niños, y de alguna manera fueron acondicionados a través de palabras de maldición, como recuerdo que una persona decía que su padre le decía: el que nació para maceta nunca va a pasar del corredor. O sea, lo estaba condicionando que él jamás iba a progresar, iba a ser una persona de éxito. ¿Cuántos han recibido a lo largo de su vida palabras hirientes, palabras en las cuales los han dañado? Piensan que no sirven para nada. Le han dicho a los padres, a los hijos, o los hijos se le han dicho a los padres, de palabras, hermanos, que son dañinas. De hecho, la Biblia habla que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, recordamos todavía esas cosas. Entonces Dios me dice que quiebre el cántaro. Pero digo, ¿pero por qué voy a quebrar el cántaro? Yo no sirvo para nada, no soy mejor que otras personas. Hermanos, no es cierto que aún como cultura, hermanos, en nuestra nación, llegamos a decir, es que soy guanaco. ¿Por qué nos llaman guanacos? ¿Ah? Por temerosos. Pensamos que no le podemos ganar a Uruguay en el fútbol. ¿Por qué no? Muchos, mire, sabe que o cualquier otra selección, cuando se mira cómo el temor llega a paralizar, porque de alguna manera tenemos un complejo que no nos permite, hermano, desarrollarnos. Pero cuando hemos venido a los pies de Cristo, no somos cualquier cosa, somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, si usted está en una situación, hermano, por ejemplo, usted quiere, digamos, desarrollar un proyecto, entonces recuerde lo que dice la Biblia: mayor es aquel que está en nosotros, es decir, dentro de esta vasija de barro, que aquel que en el mundo está. Vamos a enfrentar dificultades, sí, pero no yo, sino Cristo que mora en mí. Recuerdo el caso de una niña que le preguntaron: ¿qué harías tú si Satanás viene a tocar la puerta de tu corazón? La niña se quedó pensando unos segundos y dijo: le diré al Señor Jesucristo que le abra la puerta. Entonces, fíjense bien, cuando una persona entiende quién es el que vive dentro de ella, entonces va a poder enfrentar cualquier desafío. Usted va a levantar una empresa, entonces diga: Señor, quiero que seas tú por mí, Padre. Dame la sabiduría, dame la gente. Empiece a clamar. Si Dios le está diciendo acerca de un ministerio, de un servicio que quiere hacer, entonces no va a ser usted, sino la gloria de Dios que mora en su corazón. Si va a dar un consejo, no es usted, sino que diga: Señor, quiero que seas tú quien me dé la sabiduría, como le diste a Salomón, para transmitirle a esta persona la palabra que necesita escuchar, el consejo, y que lo acepte, Padre. Cualquier cosa que usted necesite. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu que mora en nosotros, hermanos, es Dios. El mismo Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Y ese mismo Espíritu que trajo orden,
que trajo armonía, que trajo belleza, es el mismo espíritu que mora en nosotros. ¿Cuántos lo creen, hermano? Si, mire, algunos no lo creen, parece verdad. Ahora, si el Espíritu Santo mora en nosotros, ese espíritu nos va a ayudar. Entonces, esto nos muestra que la gloria de Dios está en vasos de barro. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Fíjense bien, hermanos, Pablo, en un momento dado, en su testimonio, y él como habiendo sido perseguidor de la iglesia, Dios depositó su gloria también en su vida, o parte de esa gloria. Por eso que en un momento dado, cuando Dios lo bendijo de una forma espiritual tan impresionante, él dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles y hemos llegado a ser espectáculo al mundo. Fíjense bien, nos ha exhibido. ¿Qué significa? Que nos ha puesto en la palestra, nos ha puesto en la pista, que nos ha puesto públicamente en la vida con el objetivo de exhibir, ¿qué cosa? De exhibir el vestido de colores. Es decir, la gloria de Dios que está en nosotros. Pero uno dice, pero Señor, ¿a mí me has escogido? Sí, hermano, es que Dios escoge lo que no es para avergonzar lo que es. Él escoge lo necio del mundo para avergonzar lo sabio. Entonces, si Dios nos ha escogido en Cristo, entonces debemos de tener confianza. Yo lo puedo ver así, que cuando Pablo dice estas palabras, que pienso, dice que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles para hacer, dice, espectáculo al mundo, y todo espectáculo es público. Entonces lo que Dios está diciendo es que usted y yo, hermano, la bendición que Dios nos ha dado no es para guardarla, es para manifestarla al mundo. ¿Por qué razón? Porque el mismo apóstol Pablo dijo, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor de la iglesia, pero fui recibido a misericordia para que Cristo mostrase en mí toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en el Señor. Fíjense bien, para mostrar en mí, o sea, Dios tomó, por decirlo, a Pablo para que modelase la gracia, el amor, la misericordia, para que aquellos que creían que Dios no los podía perdonar, y si Dios pudo perdonar a Saulo de Tarso, un hombre que mataba a cristianos, los arrastraba, por lo menos estaba apoyando el acto de violencia en contra de la iglesia, hermano, y ese hombre fue investido. Dios mostró en él su misericordia. ¿Para qué? Para ejemplo a los que habrían de creer. Hermano, ¿qué es lo que el mundo necesita? Es que usted y yo podamos modelar las bondades de Dios, ¿sí o no, hermanos? Dios nos ha dado bondades, por ejemplo, el conocimiento de la palabra. ¿Por qué lo vamos a ocultar? ¿Por qué en la oficina no podemos testificar cuando usted está hablando de Cristo? Usted está sacando la gloria de la palabra de Dios. Cuando usted está orando por los enfermos, hermano, el Espíritu Santo ministrando a los enfermos y sanándolos, en ese momento Dios está, hermano, testificando de sus bondades. ¿Por qué vamos a ocultar, hermano, los dones que Dios ha entregado a su iglesia? Algunas veces, hermano, por el mismo complejo de inferioridad, y tenemos una confusión en cuanto a no llenarnos de vanagloria y de soberbia. Hermano, pero cuando usted no lo hace con el propósito de exaltarse a sí mismo, sino de glorificar al Señor, al que confeccionó el vestido de colores, aquel que hizo todas las cosas y nos ha revestido de gracia, de poder y de tanta bondad, la gloria no es para el que está modelando, sino para el que hizo la obra. Entonces, cuando usted como cristiano está en la oficina, está en la calle, donde quiera que esté, Dios nos ha puesto para modelar las misericordias de Dios, para que aquellos que no creen puedan creer en el Señor Jesucristo. Ahora bien, esa es la luz que Dios ha puesto dentro de nosotros. Claro, el problema es que no queremos quebrar la vasija, no queremos quebrar ese cántaro. Pero Dios va a ocupar algunas cosas que suceden a lo largo de la vida para que entendamos que es necesario en la batalla quebrar el cántaro. Y Dios puede ocupar, por ejemplo, el rechazo de otras personas sobre su vida.
a lo mejor como esposa, usted esperaba las mejores atenciones de su esposo, o de sus hijos, o de otras personas. Sin embargo, cuando usted es rechazado, le duele. Pero ¿sabe qué significa eso? Que el cántaro está recibiendo un golpe. Por eso quiero que lea conmigo en 1 Corintios, en el capítulo 4. Ve aquí las palabras del apóstol Pablo en esta área del rechazo. 1 Corintios 4, 11 al 13 dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen. Fíjense bien, aquí lo primero habla de la crisis que existe a nivel, digamos, económico, pero ahora vean la crisis a nivel social. Cuando habla aquí, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Y por qué pasa eso? ¿Cómo es posible que a una persona que tiene al glorioso Espíritu morando en ellos le sucedan estas cosas? Hermanos, es porque, en primer lugar, así como los hermanos de José se volvieron en contra de él, así también pueden ser familiares, pueden ser de nuestra misma nación o de otra nación, pueden ser amigos o pueden ser vecinos o lo que sea, que cuando ven en usted que tiene a Cristo, van a empezar a estimarlo como la escoria del mundo, como basura. Entonces, esto lo que va a traer de alguna manera es una ayuda. ¿A qué cosa? A que yo quiebre el vaso. ¿Por qué? Porque de alguna manera también nosotros tenemos soberbia. Y la soberbia, hermanos, no nos permite romper esto. Entonces, cuando usted llega a entender que la verdad que el único que verdaderamente le ama es Cristo, está dispuesto a romper el vaso, hermano. Está dispuesto, no solamente a través del rechazo, sino también a través de las amenazas. Hay tantas clases de amenazas hoy en día. Por ejemplo, Pablo testifica de este problema en 2 de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 8 y 9, dice esto: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos, oiga, sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces hay momentos difíciles cuando pasan por el valle de sombra y de muerte. En ese instante, entonces, ¿qué pasa? Amenazas, hermanos, donde usted se siente completamente desprotegido. A lo mejor alguien se está sintiendo así, se siente desprotegido del seno familiar, se siente desprotegido de la empresa, se siente desprotegido de la misma nación, se siente hasta desprotegido de la iglesia. Todas estas cosas, hermanos, aunadas, hermanos, comienzan a romper el vaso. Usted comienza a entender que debe de llegar a la conclusión de que el grano de trigo caiga en tierra. Es decir, que pueda quebrarse el grano. Porque de otra manera, la gloria que está allí no va a poder manifestarse. El mismo apóstol, siempre en 2 de Corintios, pero en el capítulo 11, versículo 23, 2 Corintios 11, 23, él habla, mire, hermanos, de estas situaciones de amenazas. Dice: no somos ministros de Cristo, como si tuvieras loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número. Oiga, las palizas que le cayeron a Pablo eran sin número. Y dice: en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado. 3 veces he pasado naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Oiga esto. O sea que
no solamente habían ataques externos, sino internos. Dice, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces vemos aquí, hermanos, que hay situaciones en la vida que nos, hermanos, comienzan a incomodarnos. Pero eso, hermanos, véalo de una manera positiva. Dios está ayudándonos a entender que es necesario para ganar esta guerra contra el rechazo, contra las amenazas. Y esto no nos vamos a quitar. Hermano, necesitamos entonces sacar la gloria de Dios para que pelee en contra de esta situación. Y hermano, no solamente eso. ¿Alguno de ustedes se ha sentido abandonado? Bueno, el apóstol Pablo fue abandonado. Por eso que cuando él escribe a los filipenses en el capítulo 4, dice en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Por qué dice estas palabras? Porque la iglesia se había olvidado de quién era Pablo en el campo misionero. Ya no le enviaban las ofrendas, lo dejaron aguantar hambre, etcétera, etcétera. Entonces, pero este hombre no se amargó, sino que pudo vencer. Algunas familias están peleando, están sufriendo por el abandono de un padre que ya no les está enviando los recursos financieros. Ya no hay suficiente para los estudios, para la alimentación, para poder salir adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer en contra de este tipo de situaciones? Tenemos que ganar esa guerra. ¿Pero cómo? Que todas estas situaciones, el rechazo, las amenazas y el abandono, nos ayude a tomar la conclusión que aunque estas situaciones son más grandes que nuestra capacidad, así como la cantidad de amalecitas que estaban en el campo cuando Gedeón los rodeó, eran mayor en número, así tenemos cantidades de situaciones y problemas. Pero es el momento entonces, cuando yo ya no puedo pelear, debo dejar que la gloria de Cristo que mora en mí pelee por mí. Que sea la sabiduría de Dios la que pelee por mí. Que sea el conocimiento bíblico el que pelee por mí. Que sea el Espíritu Santo que me dé sabiduría para decir lo que tengo que decir. Para que sea la autoridad y el poder de Cristo el que fluya a través de nuestra vida. Entonces, ese deseo de Dios a lo largo de los siglos, que lo vemos reflejado en la hermosura del tabernáculo. La madera era cubierta de oro internamente, aquello era hermoso. Así de igual manera usted y yo somos frágiles, somos barro, pero hemos sido cubiertos con la gloria del Señor Jesucristo. Las vestimentas que usaban los sacerdotes eran con dos objetivos: para honra, dice la Biblia, y hermosura. Entonces usted y yo, que somos un pueblo de sacerdotes, hemos sido investidos con poder de lo alto. ¿Para qué? Para honra y hermosura. Para guardar eso, no, es para exhibirlo en medio de la batalla, para que sea Cristo peleando a través de nosotros. Por eso el apóstol dice acá en el versículo 12, así que teniendo tal esperanza, ¿a qué esperanza se está refiriendo? Que en el nuevo pacto usted y yo no podemos ocultar lo que Dios ha hecho en nosotros. Usamos, dice, de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. O sea, el rostro de Moisés resplandecía, pero él se ponía un velo. Y dice Pablo, pero nosotros ya no lo usamos así. La gloria de Dios yo tengo que exhibirla, no para vanagloria personal, sino para que Dios pelee mi batalla. Por eso dice, usamos de mucha franqueza. Es decir, yo no voy a ocultar lo que Dios ha dado. Nos ha dado a cada uno que somos hijos del Señor. ¿Por qué? Porque esta es una investidura de amor. Entonces, cuando nuestra vida ha sido, hermanos, vestida de esa gloria, eso nos habla, hermanos, que el barro o la madera recubierta por el oro celestial, me habla que está cubriendo mi vergüenza o mi debilidad. La madera es tan frágil ante el fuego, pero el oro, cuando se le aplica fuego, se purifica. Entonces esa cubierta de oro lo hace resistente. Entonces, ¿cómo voy a poder resistir una batalla si no he sido investido con poder de lo alto? Por eso, en el caso del hijo pródigo, el hijo pródigo venía sumamente frágil, venía con calzado sucio, roto,
vestido nauseabundo, en harapos, hambriento, sediento, maloliente, pero viene el Padre y lo recibe a misericordia. Y lo vistió de vestido nuevo, dice la Biblia, calzado nuevo, le puso un anillo en su mano, mató el becerro gordo e hizo una fiesta. El hijo pródigo no merecía eso, ¿verdad que no lo merecía? Ahora usted y yo tampoco lo merecemos, pero Dios nos ha placido vestirnos de hermosura y de gracia. Entonces el hijo pródigo entra, fíjense bien, pudo vencer el hijo pródigo la batalla contra la soledad, porque estaba solo. Venció la batalla en contra de la escasez que estaba sufriendo. Venció la batalla del desprecio, porque lo habían puesto a apacentar cerdos. A lo mejor usted se siente así, que ha sido rechazado, menospreciado, pero este hombre pudo vencer. ¿Por qué? Cuando él entendió cuál es el programa, el propósito de Dios, entonces, y vuelve a los caminos de Dios, entonces pudo exhibir. Ahora me imagino que la atención de todos los invitados en esa fiesta estaban, por supuesto, enfocados en el hijo pródigo. Hermano, cuando la gente se da cuenta de cuán grandes cosas ha hecho por su vida, la gente va a ver que Dios es bueno, ¿sí o no? Que si Dios lo sanó, lo restauró su matrimonio, cambió su vida, entonces usted va a ser de testimonio, va a entrar en la pasarela de Dios, es decir, que usted va a empezar a exhibir la gloria y las misericordias del Señor para ejemplo a aquellos que habrían de creer. Y usted se va a sentir útil y va a decir, no soy yo, sino la gracia de Dios está sobre mi vida. Y usted se va a sentir alegre, se va a sentir identificado con las misericordias de Dios. No es orgullo, es un acto de honra a Dios lo que tenemos que hacer, exhibiendo lo que Dios le ha entregado. Entonces, en ese momento, la gloria de Dios va a empezar a pelear por usted. El hermano mayor del hijo pródigo lo atacó en el momento que él estaba siendo honrado, estaba exhibiendo la misericordia. El hermano mayor dijo a su padre, este tu hijo, ¿por qué no dijo mi hermano? Este tu hijo, que ha desperdiciado tus bienes con rameras, ahora viene acá y tú le matas el becerro gordo y le haces una fiesta. O sea, siempre habrá desprecio, pero ¿sabe qué? La persona que comienza a entender que tiene que exhibir las misericordias de Dios, mire, por un oído le va a entrar y por otro oído le va a salir. ¿Por qué? Porque usted está completo en Cristo Jesús. ¿Cuántas personas no han sido, hermanos, dañadas profundamente con el rechazo, con palabras, con ofensa, la vergüenza que trae ese tipo de cosas? Sin embargo, por eso Dios quiere que nosotros entremos en esa dimensión de entender que tengo que quebrar el cántaro. Es decir, que debo llegar a la conclusión de morir a mí mismo. ¿Por qué? Porque si el rechazo, las amenazas, el abandono y otras circunstancias, hermano, nos están ayudando a entender que yo tengo que quebrar el cántaro para poder vencer, entonces en la decisión inteligente es decirle, Señor, entiendo tu amor, entiendo que si tú vives en mí, eres tú quien va a pelear. Por lo tanto, Señor, renuncio a mí mismo. Señor, no voy a depender de mi capacidad, sino de la capacidad que hay en Cristo el Señor. Entonces usted toma la decisión de ¿qué cosa? De tomar la cruz. Y tomar la cruz es, hermano, aceptar la muerte de nosotros mismos. Es decir, aceptar que el grano de trigo caiga en tierra y que se quiebre. ¿Para qué? Para que la vida latente que está en la semilla pueda germinar. Entonces Dios lo que está diciendo, hija, mira, si algunos quizás le han pedido a Dios, Señor, quítame este dolor, quítame este problema, resuélveme esto. Y Dios dice, hija, no has entendido el propósito de esto y todavía no te lo he quitado, es porque quiero que decidas morir a ti mismo, quebrar ese cántaro. ¿Para qué? Para que la gloria del Espíritu de Dios que está en usted salga y comience a pelear su batalla. Por eso en Isaías capítulo 64 la Escritura nos da aquí una palabra de aliento y es un desafío que dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo,
la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda. Fíjense bien. O sea, que no debemos de ser limitados. Pero cuando la gloria de Dios viene sobre su vida y que se está manifestando, Dios dice, mira, si yo he tenido misericordia de ti, tú eras estéril antes, tú no podías hacer nada por ti mismo, pero ahora yo en ti, entonces yo sí puedo hacer lo que tú no puedes hacer. Por lo tanto, ensancha el sitio. En el momento que se quiebra el cántaro, entonces el oxígeno que la cual después necesitaba para que la antorcha brillase aún más, en ese momento se ensancha el sitio. Entonces eso es lo que Dios desea. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás. ¿Cuántos reciben esta palabra? Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Habitarás las ciudades asoladas. No temas, porque no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y su redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Entonces, si esto es así, hay poder en el nombre del Señor Jesús. Hermano, hay nuevas posibilidades. Eso nos invita entonces a entrar en esta dimensión, decir, sí Señor, quiebra este cántaro, porque la promesa es inmensa. Dice aquí, vas a poseer naciones. O sea, victorias tremendas, más allá de lo que nosotros pudiésemos imaginarnos. Por eso la palabra nos exhorta a no poner un velo. Y por eso Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es decir, como yo estoy en Cristo, me voy a quitar el velo de la vergüenza, de la timidez, de la cobardía, quitarme el velo de los complejos de inferioridad. Y eso no nos debe de llevar a un complejo de superioridad, sino a la humildad, para decir, es que yo no soy el autor de mi vida, sino que es Cristo. Él ha hecho la obra en mí. Los hijos están esperando que la gloria de Dios brille en papá y en mamá. Los compañeros de la universidad están esperando que la gloria de Dios brille en tu vida. Está esperando en la sociedad salvadoreña y de todo el mundo que la iglesia comience a quitarse el velo y comience a brillar. ¿Por qué? Porque un hecho pesa más que 1000 palabras. Entonces, cuando usted permita que la sabiduría de Dios, el amor de Dios comience a brotar, ya no el rencor, no la amargura, sino el amor de Cristo, la misericordia, la bondad y todo eso, cuando comience a brillar, eso va a convencer. Y Dios dijo, el Señor Jesucristo dijo, si yo fuese puesto en alto, a todos atraeré a mí mismo. Por eso el Señor dice que una luz, hermano, no es para ponerla debajo de un cajón, de un almud, sino ponerla encima para que alumbre a todos los que entran. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Ahora, si somos la luz, ¿por qué entonces voy a esconder la luz? En la luz que tiene usted de conocimiento, de gracia, el poder, la misericordia, todo lo que tiene de Cristo, la herencia que tiene en Cristo, hay que sacarla. Amén, hermanos. Hay que sacarla. Y cuando esa misericordia sale, entonces las cosas se van a empezar, hermanos, van a empezar a cambiar su ambiente, su entorno. Entonces, cuando usted comience a ver la gloria de Dios que empieza a brotar, hermano, por ejemplo, la gloria de la salvación en Cristo, cuando comience a ver sanidad, la gloria de Dios manifestándose en sanidad, manifestándose en liberación de los poderes diabólicos, manifestándose en la regeneración y la santificación, en el servicio, en la madurez espiritual y en muchas otras áreas, entonces seremos, como lo hablábamos hoy por la mañana, seremos transformados de gloria en gloria. Hermanos, el Señor dice en su palabra, vestíos como escogidos de Dios. El mundo está esperando que la iglesia rompa el cántaro.
El Salvador tiene una tremenda batalla contra la violencia, contra el abandono, contra los complejos de inferioridad, contra los complejos de superioridad y de grandeza, contra el narcisismo, contra la injusticia. ¿Cómo se va a vencer esto? ¿Sabe cómo? Cuando cada cristiano de este país tome la decisión de quebrar el cántaro. Entonces, cuando vea lo que Dios hace y el poder que emana de aquella persona, entonces van a ser convencidos. Recordemos el caso de Pedro, cuando entra al templo a la hora de la oración y había un cojo que le estaba pidiendo dinero. Él le dijo: míranos, lo que tengo te doy. No era dinero lo que le iba a ofrecer. Algunas veces se piensa que con el dinero se van a resolver los problemas sociales. No es cierto. Entre más dinero se le da a gente, hermano, más llena de avaricia, hermano, va a haber en su corazón. No es repartiendo dinero ni repartiendo comida, porque algunos, bueno, de hecho la experiencia tenemos aquí en el país. Tantas remesas familiares que han venido, que en muchos casos han usado esas remesas ¿para qué? Para promover la pereza y no trabajar la tierra, para no usar ese dinero para hacer pequeñas empresas, sino para vivir en una forma desordenada. Hermano, entonces, ¿cuál es entonces la respuesta? La respuesta es lo que dijo Pedro: lo que tengo te doy. Es decir, la gloria del Espíritu Santo que vivía en la fe en Cristo, cuando le dijo, y esa gloria sale al decirle: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Aquella experiencia gloriosa de sanidad divina de un hombre que había nacido cojo, hermano, y todos empiezan a ver lo que Dios había hecho. ¿Qué es lo que pasó? Las multitudes se reúnen y Pedro les predica, y esa gloria atrajo a la gente, y esas personas vinieron a los pies del Señor. Cuando este pueblo comience a ver la gloria de Dios, cuando usted comience y yo comencemos a predicar, a enseñar, a orar por los enfermos, a echar fuera demonios, cuando hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer sin timidez, hermano, cuando nos quitemos ese velo de cobardía y comencemos a reflejar la gloria de Dios, entonces esta nación va a venir a los pies del Señor Jesucristo. Lo mismo va a suceder en el hogar, lo mismo va a suceder en donde quiera que estemos. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, sino Cristo en nosotros el que hace esas obras. ¿Cómo quiere usted terminar en sus días, en su seno familiar? ¿Está teniendo batallas? Peléelas, sí, pero peléelas a través de la gracia de Cristo Jesús. Quiebre el cántaro. En otras palabras, muramos a nosotros mismos y dejemos que lo que está en nosotros de Dios salga. Y cuando eso sale, la gente va a creer y decir: grandes cosas ha hecho el Señor con esto. Y se van a animar y decir: si Dios lo hizo en fulano, lo va a hacer en mí también. Hermano, deje que la sabiduría de Dios fluya, que el conocimiento de Dios fluya, que el ministerio de Dios fluya a través de usted. No se detenga, por favor, hermanos, en el evangelismo personal. Cuando usted está evangelizando, la gloria de Dios está brotando. Cuando usted está ministrando, está dando un consejo, la gloria está fluyendo. Cuando usted está orando por un enfermo, cuando está orando por una persona endemoniada, entonces en muchas cosas, hermanos, que la iglesia debe de involucrarse, cuando la gloria está expresándose, el amor, la misericordia, la bondad para con los demás, entonces Dios se va a encargar de pelear esa batalla en el matrimonio, en el hogar, en la ciudad, en el trabajo, en la iglesia, en la nación y en todas las naciones. Eso es lo que está esperando, no nosotros, sino la luz del Señor Jesús. Padre, te doy gracias en esta hora, porque tú nos has llamado a entrar en una batalla, pero es una batalla que tú la peleas, Señor. Aquí estamos reconociendo nuestra necesidad espiritual. Mientras todos seguimos orando, quiero hacer una pregunta de personas que todavía no han entregado su corazón a Cristo. Y usted está peleando una batalla. Deje que Cristo haga esa obra maravillosa.
No hay nada imposible. No hay nada imposible para el Señor. Permita que Cristo lo cambie y lo transforme. Así que aquellas personas que están aquí, como los que están escuchando este mensaje, donde quiera que esté, diga esta oración de fe que salga de lo más profundo de su corazón, pero pronúncielo por favor con sus labios. Repita conmigo esta oración: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Contra ti he pecado y me duele, Señor, el haberte rechazado, el haberte ofendido con tanta desobediencia. Perdóname. Pero creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme y hacer de mí una nueva criatura. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, Iglesia de Cristo, donde quiera que esté, este es el momento para poder clamar al Señor y decirle: Señor, aquí estoy dispuesto a quebrar el cántaro. ¿Usted ya se cansó de pelear y no ha obtenido ninguna victoria? Bueno, entonces dígale a Jesús: Señor, a partir de este día quiero morir a mí mismo. Pelea tú por mí, Señor. Yo ya no puedo. Si usted está de acuerdo conmigo de quebrar el cántaro, póngase de pie y vamos a decirle: Señor, he entendido que el rechazo, las amenazas, algunos son amenazas de divorcio, de separación, de abandono, amenazas de despido en el trabajo, amenazas de cortarle la amistad, etcétera, etcétera. Pero en este instante, deje que Dios pelee por usted. Entonces dígale: Señor, aquí estoy. Muero a mí mismo. ¿Está dispuesto a morir a sí mismo? Padre, aquella palabra que tú dijiste: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Precioso Salvador, te pedimos en este instante que tú, oh Dios, hagas esa obra maravillosa, majestuosa. En el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo, Señor, ayúdanos a morir a nosotros mismos. En tu nombre rompemos el cántaro, Padre. No nos importa nuestra vida para nosotros mismos, con tal que acabemos nuestra carrera con gozo y el ministerio que recibimos para dar testimonio de la gracia del Evangelio de Jesús. Señor, en este momento renunciamos, Señor, a las armas naturales y queremos que seas tú peleando por nosotros, como a esa batalla que ganó Gedeón. Pero no fue Gedeón, fuiste tú. Así, Señor, mira las aflicciones, los temores que hay en medio de tu pueblo, porque se sienten atemorizados. Hay mucha aflicción, mucha angustia. Pero ahora mismo, Señor, te pido para gloria y honra de tu santo nombre. Ahora mismo, Señor, tomamos la decisión de morir a nuestro egocentrismo. No nos importa nuestra vida para nosotros, sino para ti. Y para ser siervos de los unos de los otros, para lavarle los pies, Señor, a todos. Padre, en el nombre de Cristo, ahora mismo, Señor, que sea tu amor el que ame a través de nosotros, que sea tu sabiduría la que fluya por nuestra mente, que sean las ideas tuyas, no las nuestras, que sea tu poder, que sea tu palabra, que sea tus argumentos, que sea, mi Dios, tu presencia, que sea tu poder, no nosotros, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, Padre, que fluya esa gloria, Señor, que fluya ahora, mi Dios, el denuedo, que fluya la valentía. Padre Santo, atráenos a ti, Señor, y que estemos convencidos cuán necesario es, Señor, quebrar el cántaro para que nosotros descansemos también.
Oh Señor, Quebranta mi trae descanso. corazón. Quebranta mi Quita la aflicción y los temores dentro de tu iglesia. Algunos piensan que no van a tener reposo. Piensan que no van a poder descansar nunca en su vida. todo lo que soy. Tú le trajiste descanso a la nación de Israel cuando Gedeón, con tu ayuda, Señor, se ganó esa batalla. Así también vas a traer descanso al hogar, a la iglesia, a la nación. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar. Miren qué hermoso. Para que crezcas para tú. que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Aleluya. Te entrego mi voluntad Mi alma, mi a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, buen pastor. Ministra de una manera hermosa, Jesús. Señor, tú dijiste: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque tú peleas esa batalla. Señor, nos declaramos incompetentes ante esta situación, pero creemos en tu competencia que viene por tu presencia, Señor. Mas ya no somos nosotros, sino tú en nosotros. Y en eso confiamos. Padre, en tu nombre, Padre, vamos a tirar las redes de esa gloria que tú has dado a tu iglesia. Señor, el mundo la necesita. Padre, que sea, oh Dios, una experiencia maravillosa, una aventura para cada uno. Que hayan pescas milagrosas, Padre. Cosas que aparentemente nunca se iban a dar, pero que se dan porque eres tú quien lo va a hacer, oh Dios. Gracias. Te pido por aquella persona que piensa que ya se perdió el amor en el matrimonio. Señor, te pido que tú le concedas la fe, que tu gloria va a poner amor donde no hay amor. Señor, ese amor que los hijos han perdido a los padres y de los padres a los hijos. Señor, cuando tu gloria se manifiesta, tú resucitas ese amor. Señor, aquella persona que piensa que no es capaz de hacer lo que tú le estás mandando a hacer, tú le vas a dar esa capacidad. Señor, gracias por los ministerios que se van a empezar a desarrollar. Que ninguno tema, oh Dios, de desarrollar sus talentos. Señor, que no lo entierre, Padre, sino que lo ponga a tu servicio y a favor de las demás personas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. ¿Cuántos están dispuestos, hermano, a poner por obra los talentos que Dios le ha dado? Hermano, no tenga temor. Deje que fluya, por favor. Hermano, me acaban de pasar una nota que la misionera en la cual estábamos orando en la mañana, hoy frente a su casa le robaron la batería y la casetera del carro. El enemigo siempre poniendo obstáculos. Pero ¿sabe qué? Son batallas. Pero no hay problema. No vamos a entrar al cielo con batería y con casetera, ¿verdad? Pero digo esto para que
entendamos que siempre estamos en una batalla espiritual y el diablo va a tratar de desanimarnos, pero estamos en Cristo Jesús. Oremos siempre por nuestros misioneros. Amén. Que Dios me los bendiga. Los esperamos mañana en el servicio de oración. No se le olvide estar en la casa del Señor.